Amén. Que la gloriosa paz del amor y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador siga reinando en cada uno de nosotros. Le damos la gracia a Dios porque siempre en su misericordia y en su tiempo Dios nos está reuniendo en su palabra a cada uno de nosotros para que le conozcamos tal como Él es, sin figura, sin atractivo, para que todo lo deseemos. Entonces tenemos el tema de hoy para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el arca de Dios debe ser llevada, sino por los levitas. Primera de Crónica 15, del 1 al 5, y Deuteronomio 10, 8, Éxodo 25, 14, 16, Génesis 7, 1, Mateo 13, 1, 3, Malaquías 3, 3 y Mateo 1, 17. Y vamos a leer las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Crónica 15, del 1 al 15. La gloria sea de Dios. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Aleluya. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coa, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como les había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Tenemos aquí esta escritura, hermano, para que veamos cuál es la promesa que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque la palabra son nuevas cada mañana, y lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy. Aquí vemos el sentir en acción
y en movimiento, la fe puesta en acción y movimiento en el sentir de David de trasladar el arca del lugar donde estaba a el lugar santo. Pero fíjese que aquí en esta obra, en estas escrituras dice, hizo David también casa para sí. Si David hizo casa, era porque no había casa hecha. ¿Verdad? Si David hizo casa, era porque no había casa hecha. Ahora, ¿qué tipo de casa serían estas? Las que David preparó. Entonces dice, casas para sí, en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ustedes ven que David le preparó un lugar que en Jerusalén, la obra de Dios, le preparó ese lugar para que trajeran el arca de ese lugar donde estaba, del otro lugar, pasase a la ciudad real de Dios, que es Jerusalén, su pueblo. Entonces dice, y arregló un lugar para el arca de Dios y la levantó una tienda. ¿Usted ve? Y le arregló un lugar. Es decir, que Jehová no tenía dónde asentar su cabeza en ese entonces. Es decir, no había lugar aparejado en el pueblo de Israel que llevaran el testimonio de Jehová y que lo pusieran en su lugar perpetuamente, como dijo ahí las escrituras. Entonces dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Entonces dijo David, el arca de Dios. Ahora, ¿qué arca sería esta? ¿Sería un barco de esos que están navegando en el mar? No, mi hermano, es el testimonio de la palabra que Dios quiere levantar en su pueblo y dejarlo asentado a Israel como pueblo de Dios, como lo está haciendo hoy con cada uno de nosotros. Ahora, esa arca lo viene simbolizando la palabra como el programa de Dios de salvación para el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces, el arca de Dios tiene que estar en un lugar donde nosotros nos reunamos a compartir la palabra de Dios. Entonces dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a esto fue lo que Dios eligió cuando repartió la tierra, porque los levitas quedaron sin herencia de la tierra y ahí es de donde Dios se iba a manifestar por cada uno de ellos. Ellos eran que iban a traer la obra de Dios. Entonces dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ustedes ven que los levitas era lo que tenían la promesa de parte de Dios de levantar ese culto que estaba caído, que levantaran el testimonio de Dios, porque Dios de esa generación era que Dios iba a tomar hombres y varones que trajeran el culto de Dios, el testimonio de Dios. Los levitas era que tenían a cargo esa responsabilidad, porque había en ellos un sentir de parte de Dios. Pero fíjese en estas escrituras que dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Entonces, reunió David a todo el pueblo para que oyesen lo que Dios había puesto en el sentir de él, de traer el testimonio de Dios a la casa real que él le había preparado ese lugar. Porque la obra de Dios no puede estar fuera de su lugar, sino en el lugar que Dios ha elegido. Entonces dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Recordemos que los hijos de Aarón fue lo que Dios eligió para llevar ese testimonio de la ley y de la gracia. Entonces ellos también tenían parte en el culto de Dios. Entonces ellos también fueron elegidos conjunto
con los levitas. Y dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coa, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab. Esto era lo que iban a tener al cargo el testimonio de Jehová, por donde Dios se iba a manifestar en cada uno de ellos. Entonces en ellos cayó la responsabilidad de rendirle culto y traer la palabra de Jehová al pueblo. Entonces en ellos cayó esa responsabilidad, porque Dios puso el sentir en cada uno de ellos de que le levantaran culto al pueblo de Dios y a su Dios. Por eso es que la palabra le dio mandamiento a Moisés, que le sacara un pueblo que le ofreciera culto a Jehová de los ejércitos. Pero esta gracia y este don cayó en los levitas y en los hijos de Aarón, donde Dios se iba a manifestar a cada uno de su pueblo, a las 12 tribus de Israel, para que hubieran constantemente en la casa de Dios culto que le ofrecieran santo y sin contaminación, sin imaginación al pueblo. Entonces dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, porque esto que David llamó era lo que eran y es lo que tenían entendimiento en la palabra. En toda la palabra ellos tenían entendimiento, porque fíjense, eran los principales de la cabeza de familia. Entonces ellos conocían la obra de Jehová y a ellos se le había ordenado por mandato de Jehová que ellos iban a tener la responsabilidad de levantar el culto a Dios, porque eran los más entendidos que habían en el pueblo y los que estaban más altos en las escrituras y en el entendimiento de la palabra de Jehová. Dice, y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia y de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Entonces, ellos se santificaron. Ahora, ellos no estaban haciendo esos sacrificios, sino que ellos entendieron el plan y el propósito que Dios tenía en el sentir de David de rendirle culto a Jehová. Entonces ellos no fueron a esos lugares. Ellos sabían que desde ese lugar Dios se manifestaría a su pueblo Israel. Entonces dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Si la iban a traer puesta sobre sus hombros, sería aquí en estos hombros. No era en la mente que la iban a traer, y en la palabra, para dársela a conocer al pueblo. Si la iban a traer sobre sus hombros, no era sobre su mente que la iban a traer, porque ¿de dónde sale la palabra? No es de la mente de nosotros.
para traérsela y dársela a conocer al pueblo. Y dice, puesta sobre sus hombros en las barras, como le había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ustedes ven, conforme a la palabra de Jehová, no a mandamiento de hombre, ni a doctrina de hombre, sino conforme a la palabra de Jehová. Ellos iban a traer el testimonio de Jehová, porque Dios se iba a manifestar en ellos, y ellos era lo que tenían el principal sacerdocio para servirle a Jehová desde ese lugar donde el arca iba a estar. Entonces, si el arca iba a estar en un lugar, en alguien se había efectuado ese levantamiento para darlo a conocer al pueblo. Y mirando aquí en Deuteronomio 10, la gloria sea de Dios, Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8. Gloria a Dios. 10, Deuteronomio 10:8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Ustedes ven, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Ustedes ven, para bendecir su nombre hasta hoy. Entonces fíjense que el arca no iba a hablar sola, ni iba a caminar sola. Entonces en alguien se estaba perpetuando esa obra. Entonces fíjense aquí como dice la escritura. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Judá. Si la apartó Jehová, la tribu de Judá, ¿para qué era? No era para que le sirviesen y para que lo dieran a conocer su nombre. Y dice, para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que llevasen ese testimonio continuamente al pueblo de Israel, para recordarle que Jehová es uno solo y uno su nombre. Y dice, para que estuviese delante de Jehová para servirle, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Entonces, en alguien Dios se estaba manifestando al pueblo y se estaba manifestando en él. Entonces, alguien le estaba creyendo a Dios y Dios se estaba manifestando a través de Leví, de esa tribu. Entonces, constantemente la obra ha pasado de tiempo en tiempo. Recordemos que a Noé se le dijo que construyera un arca, pero no lo que la humanidad se ha pensado que es. Entonces, esa arca es el programa de salvación que Dios ha destinado de siglo en siglo y de tiempo en tiempo, para que todo aquel que en él crea entre y participe de ese don y no sea dejado fuera, como dice. Entonces, dice, estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Entonces, fíjese que esa arca es la que trae el nombre, la que bendice, la que santifica, la que glorifica. Entonces es en ese nombre que está perpetuamente bendiciendo esa arca, que es el testimonio de Dios. Entonces vamos a ver aquí en Éxodo 25, 14, 16, la gloria de Dios. Éxodo 25, 14, 16. Dice, en el 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrá en el arca el testimonio que yo te daré. Ustedes ven que la palabra no está hablando de algo físico, sino que está hablando de su obra.
y de su programa de salvación con el pueblo, como dice ahí, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Es decir, que Jehová iba a hablar a través de ese testimonio, de ese programa, de esa salvación. Y dice, y hará un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Usted ve, hablando de ese programa, hablando de esa arca. Ustedes ven que ese es el programa que Dios ha predestinado para este siglo. Y dice aquí en el Génesis 7:1. Génesis 7:1. La gloria sea de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ustedes ven, ¿a quién fue que vio Jehová justo? A Noé y su familia. Entonces, esos que entraron al arca quedaron salvos por Jehová. Ustedes ven, entonces ellos entraron a ese programa de salvación que Dios predestinó en ese tiempo, porque ahí registra la palabra de un diluvio. Cualquiera cree que fue lluvia que cayó del cielo durante 40 días, pero fue que la palabra se escaseó en ese tiempo y no había bendición de Jehová de los cielos. Entonces, en quien cayó esa bendición y en su familia fue en Noé, porque Dios halló en Noé una justicia, y por ahí comenzó Dios a moverse a través de Noé. Por eso Dios le dio a Noé, que le dijo que construyera esa arca para que todo el que cree en ese programa de salvación sea salvo y no sea echado fuera. Entonces dice aquí en Mateo 13, vamos a Malaquías primero, Malaquías 3:3. La gloria sea de Dios. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ustedes ven que los levitas se santificaron y ellos no tuvieron que durar 3, 4, 5, 10, 12 días sin comer, sin desayunar y sin haciendo esos sacrificios. No quitamos eso, ni ofendemos a nadie. Si a alguien le ofendemos, le pedimos perdón. Pero fíjese aquí lo que está diciendo la palabra en Malaquías: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Ustedes ven, entonces en alguien viene esa obra de plata, en alguien viene, entonces tiene que ser limpia. Y dice: porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro. Ustedes ven, lo afinará como a oro. Entonces en alguien viene esa obra de oro, de valor y de justicia y de peso. En alguien viene, pero tiene que venir limpia. Entonces dice: lo limpiará y lo afinará como oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Nosotros que sabemos cuál es la ofrenda que Dios recibe y cuál es la ofrenda que Dios limpia, entonces fíjate esta obra y cuál es la ofrenda que Dios viene recibiendo. Entonces dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿No halló gracia Jehová en Abraham, en Moisés, en Noé, en David? No está hablando aquí de un tiempo pasado. Entonces, por donde Jehová caminó en ese tiempo. Entonces, como dice la palabra, que lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy. Entonces, fíjese lo que Dios está haciendo con este pueblo, que nos está afinando para que nosotros seamos de justicia, para que nosotros llevemos esa justicia, esa paz y esa misericordia a quien anda buscando
ser lleno de la gracia de Dios. Entonces dice también en Mateo 13, 1:3. Mateo 3. La gloria sea de Dios. Uno 3 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Fíjense en el versículo 2, cómo dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca. ¿Ustedes ven quién es la barca? Que es el mismo Jesús, que va anunciando el programa de salvación. Pues entonces en alguien Jesús va sentado y va montado. Entonces en alguien se está manifestando la palabra de salvación, porque la palabra de salvación tiene que llegar para todo aquel que quiere entrar y participar en ese programa de Jesucristo. Y dice ahí: él en la barca y se sentó. Y si se sentó, ¿en quién se sentó? Sobre ellos. Y toda la gente estaba en la playa y les habló, ustedes ven, y le dio un mensaje, le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, ustedes ven, y ahí hay un desglosamiento de la palabra, porque como la palabra sale a hacer una obra con el creyente, entonces el creyente, si no se escandaliza de lo que está escuchando y le da paso a Jesús, entonces queda preso en ese mensaje. Entonces ese mensaje es el que viene para libertar. Esa barca donde Jesús se sentó sobre ellos es el programa que Dios ha predestinado de salvación para el pueblo que le crea a él. Entonces dice aquí también en Mateo 1:17, dice, estas escrituras dicen: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Fíjense cómo ha venido la obra perpetuándose de tiempo en tiempo. Mira el tiempo que se lleva Jehová levantando su obra, que no la deja. Entonces, desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones donde Dios se ha venido manifestando al pueblo de Israel y a los gentiles. Y dice, son 14 desde David hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta aquí, hasta Cristo, 14. Ustedes ven cómo es que la obra ha venido llevando ese mensaje, trayendo Dios ese mensaje a cada uno de los creyentes. Entonces, como la obra no es una historia ni un cuento, sino un hecho real y un presente que tiene la palabra, fíjese el tiempo que se ha tomado Jehová para traer su obra. Ahora, ¿qué tiempo se ha tomado él en cada uno de nosotros para perpetuarnos esa obra? Porque Dios viene levantando esa obra en cada uno de nosotros, pero se lleva un tiempo, porque uno no puede entrar al programa de la salvación de la noche a la mañana, porque los hijos de Dios tienen que ser formados en la obra de Dios, en ese programa de salvación. Entonces es lo que busca Dios con cada uno de nosotros, que creamos en ese programa llamado Jesucristo, el verbo de vida, para que también participemos de esa gracia y ese don que tiene nuestro Dios reservado para cada uno de nosotros. Que la gloriosa paz y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio nuestro. Hasta aquí mi parte, mis hermanos.